Bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver cómo conectar desde SQL una base de datos con Python a una página web en un servidor para mostrar desde una página HTML la información de la base de datos o modificar, hacer inserción de datos o edición de datos en la base de datos. Lo primero que necesitamos entonces es instalar con la instrucción pip el módulo de SQLite 3 en el Python. Eso lo hacemos desde la consola de comandos. Esta instrucción no es necesario instalarla en todas las versiones de Python, ya que desde la versión 2.5 en adelante se encuentra disponible de manera automática, embebida en el módulo de Python, en los paquetes de Python. La siguiente librería, el siguiente módulo que debemos instalar es una librería, un módulo que se llama Flax. Este módulo Flax nos sirve para renderizar, para realizar la escritura de los datos de Python en la página HTML. Nos ayuda a hacer el enlace entre el controlador y la vista en el flujo de datos de Python. Ahora vamos entonces desde el Visual Studio o del editor de código que tengamos a construir la aplicación. Lo que tenemos acá inicialmente es, primero que todo, la base de datos, estudiantes.db. Esa base de datos está hecha en SQLite y tiene tres tablas, una tabla estudiantes, una tabla materias y una tabla matrículas. Vamos a aprovechar la tabla estudiantes que tiene los datos ID de estudiante, el nombre del estudiante, de la cédula, el correo y el teléfono, para mostrar esos datos en nuestra página web. Esta sería nuestra columna inicial, la columna 0, y así las iríamos numerando 0, 1, 2, 3 y 4. Nuestras columnas de datos. Acá en el editor de código entonces tenemos inicialmente el llamado a los dos módulos que tenemos para trabajar.
el llamado al SQLite 3 para poder conectarnos con la base de datos en SQLite y la definición de la ruta en donde está el archivo de la base de datos. En este caso, nuestro archivo, por facilidad, lo tenemos ubicado en la misma carpeta que el programa, entonces no es necesario escribir rutas, sino simplemente el nombre del archivo. Si lo tuviéramos en una ruta diferente, por ejemplo, deberíamos escribir la ruta completa para que el Python lo pueda ubicar. En este caso, entonces, solo necesitamos el nombre del archivo. Luego tenemos también el import de las librerías de Flask que vamos a necesitar. Por ahora son solo dos, Flask y Render Template. Con estas dos librerías vamos a realizar la lectura de los datos que vamos a recuperar desde la base de datos y los vamos a escribir dentro de una plantilla que es la que le vamos a enviar luego a la vista, desde acá, desde nuestro controlador. Lo primero que vamos a hacer entonces acá es crear un método que nos permita leer los datos del estudiante, de la lista de estudiantes. Ese método, aquí tenemos ya una copia preparada, lo vamos a llamar getEstudiantes y funciona de la siguiente manera. Vean que la variable dbPath es donde tenemos el nombre de la base de datos para que sea más eh, parametrizable y lo que hacemos es que creamos una conexión con la librería SQLite 3, creamos una conexión a la base de datos. Aquí establecemos un camino entre el controlador y el modelo de datos. Luego creamos un vehículo que va a recorrer ese camino y es un cursor. Ese cursor lo ponemos con la conexión hacia la base de datos. Entonces, nuestro cursor va a ser nuestro vehículo con el que vamos a transportar los datos entre el modelo y el controlador. En este caso, le estamos pidiendo a nuestro cursor que nos haga una consulta, que nos traiga datos desde la base de datos de la tabla de estudiantes. El cursor ejecuta esa consulta y esos datos que nos trae los podemos almacenar en un arreglo de registros, en un arreglo, en este caso de estudiantes, que lo vamos a llamar así, estudiantes. Y finalmente cerramos la conexión a nuestra base de datos para asegurarnos de liberar los recursos del sistema, que no se sobrecargue de peticiones nuestro servidor, en especial cuando estamos trabajando web y hay muchas consultas, es recursivo, y por seguridad para evitar posibles hackeos y inyecciones de SQL. Finalmente, entonces, este método nos va a devolver el arreglo estudiantes. Después de tener creado ese arreglo de estudiantes, lo siguiente que tenemos que hacer es crear el método que ahora desde el controlador le envíe los datos a la vista, que los muestre en una página HTML. Para ello, entonces nosotros vamos a utilizar el método render template, es decir, renderizar una plantilla de HTML. Para ello, entonces aquí vamos a darle un poco más de orden y vamos a crear una nueva carpeta que se llame templates, plantillas. Y dentro de esa carpeta plantillas vamos a crear un nuevo archivo que se llame index.html, que va a ser nuestro archivo principal, nuestra plantilla principal con la que vamos a iniciar el trabajo.
Esta plantilla va a ser una página HTML inicialmente. Vamos a ponerle acá un título. Light app. Y entonces acá vamos a generar el contenido, las estructuras para mostrar el listado de estudiantes. Ahora entonces regresemos acá al controlador y vamos a crear en el controlador el método que lea los datos de la base de datos y se los anexe a la plantilla que estamos creando. Ese método tiene un decorador especial acá al inicio, que es este, app.road, y es el que le indica al Python que este es un método que va enlazado con la vista y que corresponde a la vista de datos del, en este caso, la página principal. Si yo en mi navegador escribo simplemente la URL sin ninguna otra extensión, yo voy a entrar automáticamente a esta página. Si yo, por el contrario, le pusiera acá otra extensión, en mi navegador yo debería escribir esta ruta completa para poder acceder. Yo debería poner la siguiente, yo debería poner la siguiente ruta. Simplemente con el puerto que corresponda, aquí voy a hacerlo con el local y debería escribir aquí principal. Y esta sería la ruta que correspondería a esta ruta acá si se llamara principal. Entonces, cuando dejamos solamente el slash, lo que estamos haciendo es indicándole al Python que esa va a ser mi página inicial, la página en la que voy a arrancar la navegación en mi sitio web. Ahora, ¿qué hace este pequeño método? Por facilidad también le pusimos el mismo nombre para ir conservando como la concordancia. Entonces, este método lo que hace es que llama al método que está enlazado entre el controlador y la base de datos, llama a ese método y el resultado que él nos devuelve lo graba en una variable que por, de nuevo, concordancia para que sea más fácil de identificar, le pusimos el mismo nombre, le devuelve este listado de estudiantes a esta variable estudiantes. Aquí en este momento entonces los datos ya viajaron desde la base de datos al controlador y desde acá del controlador van a viajar a la vista para ser renderizados y mostrados. Le estamos diciendo al Python que nos devuelva con la instrucción render template, que es del Flask, que nos devuelva esa plantilla HTML que estamos construyendo con estos datos de estudiantes, que se los envíe a la plantilla, a un parámetro de la plantilla que también se llama así, estudiantes. Lo siguiente que debemos hacer entonces ahora es ir a la plantilla y generar la estructura, en este caso sería un ciclo for que vamos a utilizar, generar la estructura para que el Python me escriba todos los registros de los estudiantes. Para ello entonces acá en el body vamos a pegar el siguiente segmento de código. Aquí tendríamos entonces un título y vamos a organizar por ahora sin demasiada estética
una lista. Esa lista va a ir dentro de un ciclo for de Python. El ciclo for entonces empieza acá, donde abrimos corchetes y decimos que para cada estudiante en la lista de estudiantes ejecute esto. Y termina acá el ciclo for con la instrucción end for, con las llaves y el signo de porcentaje abriendo y cerrando, igual acá arriba. Ahora, ¿qué tenemos nosotros acá? Cada, cada columna que queremos mostrar del listado, por ejemplo, estudiante 1 sería la columna número 1, que en este caso sería el nombre del estudiante. Cada columna que queremos mostrar, entonces le vamos dando el índice acá encerrado entre corchetes con un número. Y para que el Flax haga el reemplazo dentro de la plantilla, lo que tenemos que hacer es meter llaves dobles, entre llaves dobles, cada campo que queremos mostrar. Entonces aquí viene llaves dobles para mostrar el nombre. Seguimos escribiendo el texto. El que no esté dentro de las llaves es un texto que va a aparecer normal dentro de la página HTML. Ponemos el siguiente bloque de texto, la siguiente columna que queremos mostrar y así sucesivamente. Acá, adicionalmente, tenemos un par de rutas ficticias en las cuales estamos enviando como parámetro el ID del estudiante. Ese ID, que es el 0, es este de acá, y entonces es para realizar consultas o modificaciones de los datos específicamente. En este caso vamos a tener un supuesto editar y un supuesto delete, eliminar los datos. Si nosotros fuéramos a construir también este delete, lo que debemos hacer es venir acá al controlador y generar el método que corresponda a esa ruta del edit. Entonces nosotros tendríamos que hacer algo como esto. Generar acá una ruta que se llame edit con otro nombre de método, porque pues, no podemos tener dos métodos con el mismo nombre si tienen la misma cantidad de parámetros. Entonces, por ejemplo, yo lo llamaría edit. Y ya tendría yo acá las instrucciones que necesitara para editar ese estudiante. Como lo que queremos es hacer un update, entonces yo debería generar acá un nuevo método, no que es de estudiantes, otro método que haga esta misma conexión, pero que envíe una instrucción SQL diferente, una instrucción update, por ejemplo. Por ahora, para efectos de nuestro ejemplo, vamos a dejar así el código de nuestra página. Tenemos acá entonces los campos que queremos mostrar de los estudiantes, las columnas y unos supuestos links que vamos a tener. Con esto ya construido, el siguiente paso que nosotros vamos a ejecutar es simplemente poner a rodar el pequeño servidor de pruebas que tiene Python. O ya podríamos montar la aplicación en nuestro servidor web oficial. Esto lo haríamos con la instrucción Python, espacio, y el nombre del archivo. Le damos Enter y él nos indica que ya lanzó el servidor de pruebas en esta dirección, en esta ruta. Entonces, al venir acá, darle HTTP 127.0.0.1.5000 sin nada más, nuestro programa va a cargarnos la página web que hemos construido mostrándonos los datos que estamos recuperando desde la base de datos. Observemos que
con nuestros mismos datos, ya desde un servidor web. Y ese es, por ahora, nuestro ejercicio de consulta de datos en una base de datos con Python y Flask.